Bienvenidos a Podcast Educativa. En este espacio, exploraremos el apasionante mundo de la educación a través del análisis de artículos de investigación y de divulgación. Acompáñanos en un viaje intelectual mientras desentrañamos los hallazgos más relevantes y las tendencias más actuales en el campo de la educación. Si eres un educador, investigador, directivo, padre de familia, estudiante, o simplemente alguien interesado en mejorar nuestro sistema educativo, este podcast está diseñado para ti. Descubriremos juntos cómo la investigación puede iluminar el camino hacia un futuro educativo más brillante. Sin más, comencemos. Hola, soy el profe y bienvenidos a esta emisión de Podcast Educativa, un espacio de reflexión sobre artículos de investigación, artículos de divulgación y diferentes temas relacionados al ámbito de la educación. En esta ocasión, platicaremos sobre un tema que tiene que ver con aquellas prácticas normalizadas que, por lo menos en México, constituyen un delito y la mayoría de las veces los profesores desconocemos y las llevamos a cabo. ¿A cuáles prácticas me refiero? Precisamente a subir fotos de mis estudiantes a Facebook, quitar el teléfono a mis estudiantes, no dejar entrar a los alumnos a la escuela por no traer uniforme, a aquellos que traen cortes de cabello que consideran que nosotros como profesores quizás no nos guste o los consideremos raros, los sacamos o no los dejamos entrar a la escuela, dejarlos sin recreo, entre otros. Si bien en esta ocasión no analizaremos artículos per se, sí platicaremos sobre las leyes que tipifican y sancionan estas situaciones. Entonces, sin más, comencemos. Vamos a titular esta charla de la siguiente forma: subo fotos de mis alumnos a Facebook, este y otros delitos que cometen los profes sin darse cuenta. Y para empezar quiero hacer este disclaimer, como se dice actualmente, donde básicamente les digo que no soy abogado, así que quede demasiado claro. No soy abogado y únicamente me voy a referir a las leyes mexicanas. Por tanto, quizás en Perú, en Argentina, en Colombia, en El Salvador, en Costa Rica, en Paraguay, en Brasil, en Guatemala, etc., quizás se tipifiquen de otra manera o tal vez no se hagan. Entonces, únicamente me voy a referir a las leyes mexicanas. Pero no está de más que ustedes consulten las leyes de sus respectivos países. Entonces, el primer delito o primer punto que quiero tocar es uno que en bastantes ocasiones los profesores, los maestros académicos, lo solemos hacer y no sabemos que es un delito. Y ojo, el no saber la ley no nos exime de cumplirla. Entonces, el primero es subir imágenes, fotografías o información de nuestros estudiantes a redes sociales. Y ojo, me refiero a estudiantes menores de edad, de 18 años para abajo en México. Entonces, los profesores tienen esta tendencia de subir fotografías a las redes sociales. Obvio, sí pueden subir fotografías, pero que no se le vea la cara a los estudiantes. Es decir, le ponen borroso o la blurean, como dicen, o le ponen un emoji o que salgan de espaldas. Pero de ninguna forma tiene que salir la cara de los niños. Y aquí, por ejemplo, en los Facebook de mis colegas, maestros, amigos, y esto siempre lo hacen, y esta incidencia, es muy recurrente justamente en las mismas situaciones. ¿Cuáles son estas? En las kermeses. Que ahí viene la kermés del 16 de septiembre, ahí viene la 20 de noviembre, vienen bien vestiditos en Halloween, los villancicos de Navidad, el desfile de primavera. Entonces mis alumnos también, tanto de licenciatura y de posgrado,
me preguntan, profe, ¿puedo subir las fotos? ¿No? Y yo les digo que no, y al ratito las veo en sus redes sociales y aquí tomándose una selfie con los estudiantes que porque salieron muy bonitos. Aquí con mis niños, una selfie, salen 10 niños con la cara descubierta y en otras situaciones, ¿no? Entonces, no deben de subir fotos e imágenes o información de sus estudiantes en redes sociales, independientemente también del consentimiento que pudieran dar los papás, porque en teoría los papás deberían de garantizar la identidad de los menores, incluyendo aquellos que decidan subir fotos de sus hijos. Si el papá dice, consiento que suban las fotos de mis hijos, no se puede porque la ley es clara y ahorita lo vamos a ver. Y por tanto no tendrían por qué subirlas. Tampoco deben los niños tener redes sociales. Si el papá dice que sí porque tiene redes sociales, que suban fotos, pues no se puede porque en teoría los papás o tutores están obligados a cumplir las normas. Y no se les exenta, que ahorita las vamos a ver. Y por eso, pues de hecho los niños pues, no deberían de tener redes sociales porque así lo establece la ley. Y además las mismas normas de las redes sociales lo impide. Por ejemplo, en TikTok creo que la edad mínima son 13 años. Y hay niños de 12, de 11, de 10 con TikTok. O inclusive Facebook, Instagram, Twitter o X también. Entonces, por ejemplo, en uno de mis salones de clase, en uno de mis grupos de primero de primaria, tuve a varios niños que tenían 6 años y ya tenían redes sociales. Inclusive hubo una donde el Facebook particularmente de este niño partía desde el momento en que sale ahí la mamá con la prueba de embarazo, con las líneas ahí de que pues iban a tener al niño, ¿no? Y la siguiente foto era el primer mes de embarazo de la mamá, pero el ultrasonido. Y luego mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y así sucesivamente hasta mes 9, ahí veían todos los fetos, ahí todo disparejo. Y luego foto de un mes, foto de 2 meses, 3 meses y así sucesivamente hasta llegar a los 6 años. Imagínense qué clase y cuánta información hay de ese niño por la red. Desde cuándo nació, quiénes son sus padres, dónde nació, en qué escuela va, dónde vive, quiénes son sus familiares, de tal manera que los depredadores, los pedófilos y otras personas que puedan cometer delitos ya tienen la información de este niño. Y así como hay muchísimos que son menores de edad y cuentan con redes sociales. Pero bueno, ¿qué dicen las leyes acerca de subir fotografías de menores, en este caso de alumnos, a redes sociales? Entonces, vamos a manejar, debe de haber muy probablemente no otras leyes, pero únicamente nosotros nos vamos a enfocar en 3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta última suele haber una ley general para cada estado. Por ejemplo, ley general del estado de California para los derechos de niños y niñas y adolescentes, ley de Sonora para etcétera, etcétera, ley de Tamaulipas, de Oaxaca, etcétera. Entonces vamos a hacer alusión únicamente a esas 3 leyes. Sin embargo, no quiere decir que no pueda venir en otras más. Entonces, acerca de este punto, el artículo 3 constitucional, punto 2, inciso C, menciona que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural y, ojo, aquí viene lo bueno, la dignidad de la persona, porque también a veces nosotros subimos fotografías donde quizás al alumno no le guste ni a los papás y nosotros tenemos que subirlas. La integridad de las familias, esto incluye a los estudiantes, la convicción de interés general de la sociedad, etc. La Ley General de Educación en el capítulo 10
artículo 72, que menciona que los educandos son los sujetos más valiosos de la educación, con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. En el punto número 2 menciona que, como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a, en el punto 2, ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo de agresión física o moral. Entonces, la Constitución, en el capítulo 10, la Ley General de Educación, en el capítulo 10, artículo 72.2, menciona que se debe de respetar en el proceso educativo la identidad de los estudiantes. Por tanto, nos prohíbe subir fotografías de los niños a Facebook. En este caso, ¿no? Aplica para cualquier red social. Y la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, en el título segundo, artículo 3, menciona que dentro del punto 17, los niños tienen derecho a la intimidad. ¿Qué quiere decir? Que sus datos sean protegidos y que no sean expuestos al escrutinio público o básicamente a las redes sociales. También menciona en el capítulo 3 del derecho a la identidad, de hecho hay un capítulo completo sobre la identidad de los niños. En el artículo 19 menciona que los niños y niñas y adolescentes, en términos de legislación civil aplicable desde su nacimiento, tienen derecho a, en el punto número 4, preservar su identidad, incluidos nombre, nacionalidad y su pertenencia cultural, así como las relaciones familiares. Entonces, no deben ustedes de subir información que comprometa a los niños, porque tienen derecho a preservar su identidad. De hecho, esto incluye a los papás. Es más, vamos a hacer también otra observación. Todos estos delitos y todos estos artículos aplican para todo tipo de escuelas, federales, estatales, públicas y privadas. Hago mucho hincapié en privadas porque hay ocasiones en que en las escuelas privadas, al momento de inscribir a nuestros niños, nos hacen firmar un reglamento. Y bastantes puntos de ese reglamento son delitos que se cometen y que la misma escuela los ignora, y que bastantes de esos vamos a comentar un poquito más adelante. Entonces recuerden, aplican para todo tipo de escuelas y modalidades, haciendo énfasis en las privadas. También en el capítulo 10 y capítulo 17 menciona lo mismo. Tienen que, en el artículo 54 y 76, 77, mencionan que tienen derecho a la intimidad, que no se divulgue su información ni sus datos personales, que se considera violación a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones o redes sociales. Entonces, ¿es delito subir fotografías de mis estudiantes aunque hayan salido muy bonitos vestidos y en las fotos? Sí. Las sanciones van de acuerdo a digamos a qué tanto, vamos a ponerlo así, a qué tanto subieron fotos o qué tanto dañaron la identidad de los estudiantes. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y a partir de aquí, varios delitos, para varios delitos se aplican las mismas leyes o artículos. Fíjense bien, este es otro delito muy común, sobre los cortes de cabello raro. En especial ahorita el corte de Peso Pluma, ¿no? Que hasta el momento de hoy, febrero del 2024, Peso Pluma, que es un cantante mexicano de corridos tumbados, es muy famoso y casi todos los niños quieren tener ese corte de cabello.
que a la mayoría de los profesores pues, se les hace raro, no los aceptan y los empiezan a regresar, ¿no? De, tú traes el pelo, pues te vas para afuera. Pero, ¿qué dicen las leyes? Bueno, entonces, vamos a agregarle al corte de cabello que los hombres no traigan cabello pintado, cortes extravagantes, pero aquí el detalle, los niños y los estudiantes tienen derecho al libre desarrollo. Si la escuela establece un reglamento y este es firmado por los papás, es decir, las niñas deben de tener el cabello no pintado y los niños tienen que tener corte escolar. Bueno, si el reglamento de la escuela lo establece y ustedes como papás lo firman, no aplica porque la Constitución en su artículo 1 menciona que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto, y aquí viene lo bueno, anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces los niños, pues obviamente tienen derecho a ejercer su libertad de desarrollo con toda libertad, ¿no? Y el artículo 3 constitucional menciona que toda persona tiene derecho a la educación. ¿A qué viene esto? Que si a mi maestro no me gusta cómo viene el estudiante, lo regreso, pero al momento de hacer excepción de sacarlo del salón o no dejarlo entrar a la escuela, le estoy negando la educación. Cuando el artículo 3 menciona que todos tenemos derecho a la educación. La Ley General de Educación, en el capítulo 3 del ejercicio del derecho a la educación, en su artículo 7, menciona que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por además será obligatoria, en el punto número 1, menciona que deberá ser universal, al ser un derecho de la rectoría de la educación, la impartida por además será obligatoria, es un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo que se extenderá los beneficios sin discriminación alguna de conformidad al dispuesto en el artículo 1. ¿Qué quiere decir? Que no se le debe discriminar a nadie, inclusive por su corte de pelo. Y según lo que dice el artículo 1, que tiene derecho a la libertad. Por ahí van a escuchar un sonidito, pero básicamente es sonido de lluvia. Está lloviendo, está pegando un llovidón, así que por ahí se escucha más bien el sonido de la lluvia. Muy bien. En el punto número 2, menciona que la educación deberá ser inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y a la participación. ¿Qué quiere decir? Cuando lo sacamos. En el capítulo 2, artículo 15, menciona que en el punto 2, promover el respeto irrestricto de la dignidad humana. También en el punto 3, inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva y promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos con el mismo trato y oportunidades para las personas. Es decir, que sean libres y hay que tratarlos igual independientemente de cómo vengas vestidos o con el corte de pelo que todas las personas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. También menciona que como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a, en el capítulo 10, artículo 72.2, ser respetados en su integridad, identidad y dignidad. Entonces, venimos a lo mismo. Se tiene que respetar la dignidad y la identidad de las personas con base en su desarrollo físico, moral y sobre todo de identidad. Y por último, en el título 11, capítulo 1, artículo 146, menciona que los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de la ley en todos sus
tipos y modalidades según los términos del artículo 3 y esta ley. Entonces también aplica para escuelas privadas. Por tanto, si en el reglamento viene que me lo van a regresar, no me lo van a dejar entrar porque trae el corte de peso pluma, la Constitución menciona que el niño es libre de elegir su desarrollo, por tanto, todo lo que eso conlleva. Entonces también aplica para escuelas privadas. En cuanto a la Ley General de los Derechos de Niñas y Niñas y Adolescentes, en el título primero, artículo 6, punto número 4, menciona que los niños tienen derecho a la no discriminación. Y en el título 15, que el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Entonces menciona que no se debe discriminar, y eso incluye a los cortes de cabello, porque el niño tiene derecho al adecuado desarrollo evolutivo de su personalidad. Entonces, ahí está. También vamos a agregarle en el título segundo, artículo 13, de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Ellos tienen derecho, en el punto 1, a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. En el punto 3 menciona que tienen derecho a la identidad. En el punto 6, que tienen derecho a no ser discriminado. En el punto 7, derecho a vivir en condiciones de bienestar y en su sano desarrollo integral. Incluye esto a las escuelas. Y si me lo regresan, si no me lo dejan entrar o me lo sacan del salón, el punto número 11 menciona que tienen derecho a la educación. Y hacer esto que acabo de mencionar es negarles la educación. ¿Sí? Entonces, por último, el capítulo primero, en el artículo 15, menciona que los niños y niñas y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acorde a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. Es decir, la escuela se supone que es un espacio donde se desarrolla la integridad de los estudiantes. Es un espacio donde ellos vienen a desarrollar su identidad, a encontrar quiénes son, a defender sus causas y sobre todo a desarrollarse. Entonces la escuela, más que prohibir la educación, regresándolos porque a mi profesor, a mi prefecto, a mi director no me gusta cómo se le ve el peso pluma y lo saco, está mal. ¿Sí? Entonces, en cuanto a, resumiendo, corte de pelos extraños, particularmente el de peso pluma que está de moda ahorita en febrero del 2024, es un delito. ¿Y quién lo dice? La Constitución, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes. Muy bien. Otro de los puntos que es muy importante, pero muy importante, es el uniforme de los estudiantes. Y este punto es muy importante porque también en las escuelas privadas se les hace firmar a los padres en ocasiones que los niños siempre deberán traer uniforme, ¿no? Pero hay que recordar que el uniforme únicamente sirve en términos sustantivos para dos cosas. Una, para identificar al niño de qué escuela viene por si llega a ocurrir X situación. Y la segunda, que es la más importante, para evitar discriminación. Es decir, que todos los de la escuela seamos iguales, que nadie traiga una ropa más usada que otro no traiga unas camisetas Versace y el otro niño unas camisetas heredadas de 3 generaciones, que algunos no traigan tenis de 15,000 pesos y el otro apenas tiene tenis o heredados también de 3, 4 generaciones, sino que todos sean iguales y que convivan en un sano ambiente de igualdad entre todos, ¿no? Para eso sirve el uniforme. Por tanto, no se le puede negar la educación a los estudiantes, ni tampoco se les puede discriminar por no tener uniforme. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, sobre todo en media superior,
Porque en preescolar, en primaria, todavía se es más laxo en que los niños no traigan uniforme, particularmente en climas de frío, porque a veces el pants es muy transparente, lo pones contra el sol y se nota todo, entonces se les da cierta libertad para traer otro tipo de ropa un poquito más adecuada. Pero en la educación media superior, sobre todo, si no traes el uniforme del CONALEP, si no traes el uniforme de Cobach, si no traes el uniforme de Cebeta, usualmente te dan para atrás. Pero al no traer uniforme, eso es discriminación. Y en la Constitución, el título 11º de la educación impartida por particulares, más bien, no es la Constitución, es la Ley General de Educación. En el título 11º, capítulo 1, en el artículo 146, menciona que en ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niños y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos. Entonces, no pueden regresar a los estudiantes ni tampoco poder retener algún documento, ¿no? De, si no pagas la colegiatura no te voy a dar esto, si no pagas lo de la carnet no te voy a... No se puede. Y vamos a agregarle otro puntito que es muy importante. Hay escuelas y sobre todo hay directoras que tienen convenios con cierta papelería, que tienen convenios con cierto lugar donde venden uniformes y les dicen a sus padres de familia, ¿sabes qué? Tienes que comprar, para que el niño pueda asistir, tienes que comprar el uniforme en ese establecimiento. O tienes que comprar libros aquí. ¿Por qué? Porque ellos se ganan una comisión. Y muchas veces dicen, bueno, si no lo compras aquí, tu hijo no puede entrar. Pero este mismo artículo 146 de la Ley General de Educación menciona que las adquisiciones de uniformes y materiales educativos, así como las actividades extraescolares, no podrá ser condicionada la prestación del servicio público referido en esta ley. Es decir, que no me pueden mandar, ellos no me pueden decir dónde comprar las cosas, sino yo como padre de familia tengo la libertad de comprarla donde a mí me convenga más. Entonces, regresar a los estudiantes porque no traigan uniforme, delito. Condicionar la compra de útiles o material educativo o uniforme escolar para que los niños entren a la escuela, y si no los compran donde la directora dice no entran, también se considera delito. Muy bien. Los que siguen lo vamos a juntarlo para hacer un solo corte en cuanto a las leyes que aplican para aquí. Fíjense bien. Quitarles el recreo a los estudiantes porque se portaron mal. Hay ocasiones en que, como una vía de castigo, corrección a los niños que se portan mal, particularmente en primaria, se les deja sin recreo. Aunque he notado últimamente que esa práctica se ha reducido y viene más, y perdón aquí por el estigma, ¿no? O el prejuicio, viene más por los profesores que tienen muchos años en servicio, que siguen cometiendo esa práctica de quitar el recreo a los estudiantes que se portan mal. Fulanito no hizo la tarea, sin recreo. José se portó mal, le pegó a Claudia, sin recreo. Entonces, ahorita vamos a explicarlo porque el segundo punto es lo contrario. Si en la primaria les digo que se queden sin recreo, en la secundaria, preparatoria y universidad es un delito sacar a los estudiantes del salón. El profesor tiene que tener estrategias adecuadas se supone, para contener o para erradicar las conductas no deseadas dentro del salón de clase. Pero si yo lo dejo sin recreo a los estudiantes de primaria y saco del salón a los estudiantes de secundaria y preparatoria e inclusive universidad, constituye un delito.
¿Qué mencionan las leyes? El artículo 3 de la Constitución menciona que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad humana, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, respeto a todos los derechos y las libertades. Es decir, que tenemos que tratar a los estudiantes con un enfoque de derechos humanos y respecto a todos los derechos, incluido el derecho a la educación. Entonces, si yo saco a los estudiantes en prepa, universidad o secundaria, les estoy negando el derecho a la educación y, como ya vimos, constituye un delito. El artículo 4 de la Constitución menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. ¿Y quién es el Estado en este contexto? La escuela y los profesores. Los niños tienen derecho, ojo, aquí pongan muchísima atención, artículo 4 constitucional. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, y aquí viene la jiribilla o lo más importante, y sano esparcimiento para su desarrollo integral. ¿Cuál es el sano esparcimiento en preescolar, primaria y secundaria para su desarrollo integral? El recreo. Entonces, si yo al niño le quito el recreo, le estoy quitando su derecho a su sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y si al niño lo saco del salón, le estoy quitando su necesidad de educación. Entonces se rompe el artículo 3 y el artículo 4 de la Constitución. ¿Qué menciona la Ley General de Educación? La Ley General de Educación en el capítulo 2, artículo 7.2, menciona que la educación debe ser inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación. ¿Qué pasa cuando yo quito al niño, no lo dejo salir al recreo? Lo estoy excluyendo. ¿Y qué pasa cuando el chamaco lo saco del salón? Esa acción la estoy convirtiendo en una barrera al aprendizaje y a la participación. Por tanto, estoy rompiendo el artículo 7 de la Ley General de la Educación. Ahora, el capítulo 10, artículo 73, menciona que en impartición de educación para menores de 18 años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos. Y que la aplicación de la disciplina, y ojo y súper ojo, que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan. ¿Qué quiere decir? Que las sanciones tienen que ir acorde a la edad, no menoscabando sus derechos. Y tenemos que tener los cuidados, como aquí lo dice, necesarios para la dignidad y preservar su integridad física, psicológica y social. Si yo a los niños los dejo sin recreo, piensen ustedes, ahora sí que piensen, ¿qué piensan los niños cuando ven a todos sus niños, todos sus compañeros jugando y ellos se quedan sin recreo? ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de ustedes? ¿Y qué piensan de la situación? Que muchos niños se quedan como presos en los barrotes viendo el recreo y ellos adentro encerrados, ¿no? Cuando no deberían de estar encerrados. Y además que no están socializando. Por lo mismo, y de hecho aquí mismo lo dice, los docentes y el personal que elabora en los planteles de educación deberán estar capacitados, en super teoría,
para tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata, explotación sexual o laboral. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la corresponsabilidad de su cuidado. No nada más van y nosotros ahí soltamos una verborrea de palabras, muchas veces sin sentido, sino que tenemos que también cuidarnos y asegurarnos su bienestar, no maltratándolos. Y por ahí, ya si quieren poner esto con calzador, el dejarlos sin recreo es una forma de maltrato o sacarlos del salón. La Ley General de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, en el título segundo, artículo 13.12, dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al descanso y al esparcimiento. Que estas dos condiciones se cumplen con el recreo. Para eso es la función del recreo. Entonces, si ustedes le quitan el recreo, pues le están quitando también el derecho al descanso y al esparcimiento, ¿no? Rompiendo así el artículo 13º de la Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes. Y por último, en el capítulo primero, artículo 15, menciona que los niños, niñas y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. ¿Cuáles son partes de ese desarrollo integral? El descanso y el esparcimiento. Entonces, para resumir, ¿es delito dejar a los estudiantes sin recreo? Sí. ¿Es delito sacar a los estudiantes del salón cada vez que me enojo y no aguanto el chamaco? También. ¿Qué artículos se rompen? De la Constitución, el 3º y el 4º, de la Ley General de Educación, el 7 y el 73, y de la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, el artículo 13 y el artículo 15. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro de los puntos, digamos, que ahorita está en boga precisamente por la tecnología educativa y tecnología normal, es quitar los celulares a los estudiantes. Es decir, si tengo estudiantes en prepa, secundaria, y por ahí he visto que ya niños que van en quinto de primaria o en sexto empiezan a llevar aparatos telefónicos. Si ellos lo llevan y lo utilizan en el salón de clases, y obviamente no utilizándolos de una forma académica, y a lo mejor me están tomando fotos, están grabando, están haciendo memes, y yo como profesor me sacan el tapón y me enojo y les quito el celular, pues déjenme decirles que la Constitución, en el artículo 16, menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Y el celular es una posesión de él, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que no se lo pueden quitar a menos que tengan bien escrito por un juez o por algo que diga que se los quite. O sea, no se lo puedo quitar, pues es que lo usa y no me deja dar clases, lo tengo que quitar. No. Es un delito y básicamente se puede parafrasear como robo. Ustedes lo están robando el celular ante la propia voluntad de la persona. Entonces no se puede quitar. Artículo 16 de la Constitución. Es un delito. ¿Qué sí pueden hacer? Hay muchísimas aplicaciones que ustedes pueden utilizar en los celulares para darle la vuelta y en lugar de que lo utilicen de forma no responsable, lo piensen usar de una forma lúdica
y pedagógica y como una herramienta que sirva para su aprendizaje. Es ahí lo que decía acá el artículo 73, que los docentes deben de tener, los docentes y el personal que elabora en plantel de educación deben de estar capacitados. También deben de estar capacitados para saber utilizar las herramientas en pro de la educación y no como una simple estrategia quitárselos, porque también me ha tocado y he visitado bastantes escuelas y lo que veo atrásito de la puerta es un zapatero donde los estudiantes tienen que poner ahí sus celulares. No. Nos guste o no nos guste, según el artículo 16, nadie debe de ser molestado con sus posesiones, lo cual constituye un delito. Y si el niño le sabe y el papá le sabe, pueden ser acusados de robo. Le quito el celular al chamaco y quiero ver qué estabas haciendo, a ver si estás estudiando. Y ustedes, por azares del destino, o por conveniencia, o porque quieren, le revisan el contenido del celular. ¿Adivinen qué? Es otro delito. No se puede porque se viola el derecho a la intimidad. Y les recuerdo que en la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, en el título segundo, artículo 13.12, menciona que tienen derecho a la intimidad. Y esto va relacionado con sus posesiones, computadoras, celulares, tabletas y demás. E inclusive cuadernos, Entonces, son 2 delitos por una acción. Le quito el celular al estudiante y reviso qué estaba haciendo. Robo y le violas el derecho a la intimidad. Así que, abusados. Y el último delito de nuestra plática del día de hoy es también un delito que ocurre bastante. Se podría decir, entre muy comillas, resaltado y con pincitas justificado, pero pues no. Y el delito es revisar mochilas. Este cae en el mismo principio que el anterior. Transgrede la Constitución y es conocido como actos de molestia por la autoridad. Solo son legales ante mandamientos por escrito de una autoridad competente de la Secretaría de la SCJN, y esta misma la define como una afectación en la esfera jurídica y que solo se debe de llevar a cabo esta, y la del celular solo se debe de llevar a cabo bajo una orden judicial. Así lo establece la SCJN, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O delitos de flagrancia o en sospecha razonable con base en un razonamiento lógico. Esto es un exceso de las facultades y vulnerar el artículo 16 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 16? Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Entonces, sé que ustedes dirán, bueno, en mi localidad hay mucha violencia, los niños llevan arma blanca, por ahí llevan drogas, llevan pistolas. No se puede emprender una operación, creo que le llaman operación mochila, donde se les revisa qué artículos tienen, si tienen armas. No se puede, a menos que, como menciona aquí, sea bajo una orden judicial, sea flagrancia o sospecha razonable con base en un razonamiento lógico. No nada más porque el director se le ocurrió hacer que le revisen la mochila a todos porque aquí es una zona de violencia y hay niños que traen armas. Aunque las traigan, no se puede. No se puede sin una orden, si no es en flagrancia o sospecha razonable. Entonces, así lo dice la ley. Por más que no estemos de acuerdo, por más que digo, es que no, yo prefiero que se cometa el delito a que navajeen a un estudiante o que balean a un profe o que lo que sea. Sí, pero están violando la Constitución Política de México en el artículo 16. Entonces, aquí tienen que tener cuidado con esto. Entonces, es un
es una violación del artículo de la Constitución, es un delito. Entonces, igual, si tienen un papá que le sepa o un estudiante, se pueden meter en problemas. Y un pilón por ahí, un piloncito, es cuando mi director, mi coordinador, mi jefe, etcétera, me llama en horario no laboral. Es decir, ya son las 9, 10 de la noche y pum, me llama mi director, mi coordinador o mi jefe. Es domingo, estoy bien a gusto en la carnita asada, pum, me llama. Fíjense que esto lastimosamente se volvió muy común porque antes de la pandemia estaba muy definida la línea, bueno, en la mayoría de los trabajos, sobre todo en la academia y en la educación, cuándo era tu hora de trabajar y cuándo era tu hora personal. Con la pandemia movió todo, esa barrera que había se borró y esas líneas ya no se delimitaron, y básicamente pasamos de ser maestros de 7:30 a 2 a 3 a ser 24/7. Entonces de ahí se agarran los directores, los coordinadores o los jefes y empiezan a llamarte a cualquier hora pensando en que es tu obligación como trabajador contestar. Pero la verdad es que no. No es derecho de nosotros como trabajadores contestar en horario no laboral. ¿Por qué? Porque se borraron las fronteras o la división del horario laboral, por lo cual se convirtió en una actividad invasiva. O sea, nos invade, desmejorando la calidad de vida. ¿Por qué? Porque estamos en una reunión familiar y ¡pum! Te marca. Estás en un bautizo, pasa, ¿no? Que tienes que entregar. Oye, pero estoy en mi derecho. ¿Es un delito? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos derecho más bien a la desconexión digital. Así lo menciona el artículo 68 bis de la Ley Federal de Trabajo, que establece que se deben de respetar tiempos libres, vacaciones, licencias y permisos. Es decir, que si tú tienes alguna de esas cosas, tu tiempo libre es cuando ya estás en tu casa con tu familia a gusto. El artículo 68 bis de la Ley Federal del Trabajo prohíbe a los directores, coordinadores y demás jefes que te molesten. Así que si usted es director, coordinador y jefe, no moleste a sus trabajadores porque pueden ir a la Ley Federal de Trabajo y con un abogadito, ¡pum!, que están violando el artículo 68 bis y es un broncón. Así que mejor denle chance a sus trabajadores de que disfruten su tiempo libre y seguramente van a regresar con toda la pila al trabajo o a dar clases. Pero si lo estamos agobiando fuera de y todavía tienen que regresar, la calidad de vida de sus trabajadores va a decrecer y muy probablemente van a estar hartos de su trabajo. Entonces, vamos a repasar cuáles son los delitos que vimos en esta charla. Subir fotos a redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, ¿es un delito? Sí. ¿Los papás pueden? No, porque la ley también aplica para ellos. La escuela me pidió permiso y yo dije que sí, no aplica, porque la Constitución está por encima de todo. ¿Y qué se rompe? La Constitución, artículo 3º, Ley General de Educación, artículo 72, Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, artículo 13, 19, 54, 76 y 77. Que mi estudiante trae el corte de pelo raro como Peso Pluma, se pintó el pelo de arcoíris, se pintó el pelo blanco, trae aretes, trae un tatuaje, trae un piercing en la lengua, delito. Si ustedes lo discriminan, no lo dejan entrar. Artículo 1 y 3 de la Constitución. Artículo 7 de la Ley General de Educación. Artículo 15 y artículo 72, así como el 146. Y de la Ley General de los Derechos Niños y Niñas y Adolescentes, artículo 6, artículo 13 y artículo
quinto. El uniforme de las escuelas. No, que fulanito no trajiste el uniforme, vas para afuera. No, profe, que no lo alcancé a lavar y lo tengo húmedo, no lo trajiste, vas para afuera. Se rompe el artículo 146 de la Ley General de Educación. Oh, profe, es que no me alcanzó el dinero para comprar donde usted me dijo. Ah, pues tu hijo no viene. Artículo 146, Ley General de Educación. Si ustedes dejan a sus hijos ya hasta sueño los míos. Dejan a sus estudiantes sin recreo o los sacan de salón. Rompen el artículo 3 y 4 de la Constitución, 7º, 73 de la Ley General de Educación y artículo 13º y 15º de la Ley General de los Derechos Niños y Niñas y Adolescentes. Quitar celulares a los estudiantes porque no lo usan como yo quiero que lo usen, artículo 16 de la Constitución. Y se me ocurrió revisar qué estaban haciendo, artículo 13 de la Ley General de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. En mi escuela se implementó Operación Mochila para revisárselo, artículo 16 de la Constitución. Mi jefe no me da chance, me está llamando, mi director que quiere papeles, que quiere... Artículo 68 bis de la Ley General de Trabajo. Entonces, como les decía al principio, muy probablemente ustedes incurrían en alguna de estas actividades sin saber que era un delito. Sin embargo, el desconocimiento no los exime de que lo cumplan o de que sean acreedores de sanciones. Entonces, más bien, ahorita con este podcast o con esta información que les facilité, igual si tienen más dudas me pueden escribir en los comentarios, en Twitter, en Facebook, y ahí con mucho gusto los atiendo. Pero la verdad, es muy delicada la información de los estudiantes. Revisen qué estrategias son las más adecuadas para controlar el comportamiento de los estudiantes y no tener que sacarlos o dejarlos sin recreo, y elaborar estrategias y seleccionar las aplicaciones adecuadas para convertir la herramienta digital o tecnológica en algo bueno para la educación y que contribuya a la formación de los estudiantes. Por otro lado, si yo soy un jefe, un director, hay que darle chance a mis trabajadores o colaboradores o compañeros de que tengan una vida privada, porque así va a mejorar su calidad de vida. Al igual de no discriminar a los estudiantes por su condición de género, raza y sobre todo de libre desarrollo. ¿Sí? Entonces, no olviden también dejar sus comentarios, sugerencias, pedradas, preguntas y demás en la caja de comentarios. Yo soy el profe y nos escuchamos en la siguiente emisión de Podcast Educativa. Hasta la próxima. Esto fue Podcast Educativa. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esperamos que esta inmersión en el mundo de la educación haya sido tan reveladora y estimulante para ustedes como lo fue para nosotros. Si disfrutaron de este contenido, los invitamos a suscribirse para no perderse futuros análisis y exploraciones educativas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Hasta la próxima, sigan explorando, aprendiendo y creciendo. Adiós, educadores del mundo.